Russell Westbrook es nuevo jugador de Los Ángeles Lakers. ¿Será la pieza clave que necesita el conjunto angelino para volver a ser campeón de la NBA? Lo voy a analizar en esta nueva edición de Así lo veo. Antes de empezar el video te quiero recordar a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones. También te voy a estar dejando el link de mis redes sociales donde subo contenido diverso tanto en mi Twitter como en mi Instagram para que los vayas a chequear. Ahora sí, comencemos. Voy a empezar analizando los pros y los contras de la llegada de Westbrook a los Lakers, para después poder dar mi opinión. Empiezo con la parte negativa y el primer punto que quiero tocar es el tema del spacing. El cómo los Lakers van a ocupar los espacios cuando tengan el balón en su poder, porque este fue un problema el cual el equipo de Frank Vogel sufrió mucho la campaña pasada y ahora con la incorporación de Westbrook al equipo es algo que no se soluciona sino que más bien se maximiza, ya que tanto Westbrook como LeBron son jugadores que necesitan tener espacio interno para poder atacar al aro y a partir de ahí generar su juego ofensivo. Muy similar al caso de Anthony Davis, que siempre intenta aprovechar su ventaja física a pesar de ser un buen tirador tanto de media, no tanto de larga distancia, pero puede lanzar triples una vez que agarra ritmo, pero gran parte de su juego ofensivo lo basa en la zona interna. Ahora, este problema se puede solucionar solo si los Lakers le agregan tiradores perimetrales a su roster. También veremos muchos minutos de Anthony Davis jugando de 5 para que en el quinteto que esté en cancha se les pueda agregar dos tiradores efectivos desde el perímetro y esto va a ayudar un poco al tema del spacing, pero va a ser un problema con el conjunto de los Lakers. El segundo punto negativo que trae la llegada de Westbrook al equipo es el tema de los triples. Russell Westbrook es uno de los peores lanzadores perimetrales que hay actualmente en la liga. Viene de promediar un pobre 31% de efectividad con 1.3 triples convertidos por encuentro. Y este fue un problema que el conjunto de los Lakers viene atravesando desde hace 2 años para acá. Si bien salieron campeones en la temporada 2019-2020, ahí tuvieron bastante problemas, sobre todo en playoff, con el tema del perímetro. De hecho, la temporada anterior finalizaron como 25º equipo con más triples convertidos, transformando 11.1 lanzamientos desde el perímetro por encuentro. Entonces, la llegada de Westbrook no va a ayudar a mejorar esto, sino que lo va a empeorar. Hemos visto, sobre todo en playoff, donde los rivales que enfrentan a los equipos donde está Russell Westbrook siempre cierran su zona interna para regalarle a el Brody, a Russell, el tiro perimetral, y es algo que no ha podido mejorar. De hecho, en esa campaña del 2019-2020, cuando se enfrentan en segunda ronda los Houston Rockets y Los Ángeles Lakers, el antídoto que utilizó Frank Vogel para poder anular a Russell Westbrook era simplemente irrespetarlo en el sentido de otorgarle el lanzamiento de 3 puntos, algo que Westbrook tomó en diversas ocasiones y no fue muy efectivo. El tercer punto es el tema de la responsabilidad de Anthony Davis como tirador, porque al agregarle a un jugador de las características de Westbrook, con una buena capacidad atlética, gran manejo de balón, pero que desarrolla toda su ofensiva en sus ataques hacia el aro, similar al caso de LeBron James. Si bien LeBron es un jugador que tiene más tiro tanto de media como de larga distancia, pero basa en su ofensiva en la finalización cerca del aro. Todo esto le aumenta la responsabilidad a Anthony Davis como el mejor tirador del equipo, el jugador que va a tener que estar tomando los lanzamientos constantemente cuando las cosas se pongan cerradas. Entonces, esta llegada de Westbrook simplemente no va a aportar en ese sentido en el juego de los Lakers. Una vez ya completado el tema de los contras, pasamos a los pros. Y lo primero que hay que fijarse con la llegada de Westbrook es la ofensiva en transición.
Esta fue la clave por la cual el conjunto de los Lakers pudo ser campeón en la campaña del 2019-2020, porque eran un equipo que corría la cancha constantemente y lo hacían de manera muy efectiva. De hecho, finalizaron primeros en efectividad de puntos desde la transición. Ahora le agregan al tercer mejor anotador de la campaña pasada en esta faceta del juego, que es Russell Westbrook, que terminó promediando 6 puntos por partido en transiciones ofensivas. Es decir, ahora los Lakers tienen tanto a LeBron James, que finalizó la campaña pasada como el sexto mejor tirador, el sexto mejor anotador en transiciones ofensivas, y a Russell Westbrook. Tienen a dos de los 10 mejores anotadores desde esta faceta del juego. Y la transición ofensiva es algo que le gusta jugar mucho a Frank Vogel para aprovechar los espacios que deja en defensa el rival. El segundo punto que quiero analizar es el tema del playmaking. Los Lakers agregan a otro manejador de balón incluso mucho más efectivo que LeBron James. Russell Westbrook viene de promediar 11.7 asistencias por partido en la pasada temporada, y esto le va a dar un salto inmenso de calidad al conjunto de los Lakers si consiguen tener un buen spacing, porque le va a retirar también gran parte de la responsabilidad a LeBron, que siempre era el encargado de iniciar la ofensiva del equipo, y esto muchas veces le terminaba afectando en el desgaste físico al final de los partidos. Entonces ahora con Westbrook tienen un jugador que es excelente para generarle juego a sus compañeros. Tiene una gran lectura de las defensas rivales, sabe también asociarse muy bien con sus compañeros y maneja varios registros de pases. Entonces los Lakers tienen un salto significativo en el tema del playmaking. Pasamos a la tercera cualidad, el tercer plus que le va a agregar Russell Westbrook a este equipo, y es el pick and roll con Anthony Davis. Anthony Davis es uno de los mejores 4, si se le quiere considerar, en esa posición de la liga actualmente, y Russell Westbrook, como acabo de mencionar, es uno de los mejores pasadores que hay en la NBA. Esa dupla puede llegar a generar muchos problemas hacia los rivales. De hecho, el 38% de los pases que Westbrook dio la temporada pasada fue hacia sus compañeros en acciones de pick and roll. Veremos mucho juego 2x2 entre Davis y Westbrook, donde las defensas rivales van a tener que pensar mucho en la forma en cómo defender a ambos para negarle el espacio a que Westbrook no pueda atacar, y a su vez no dejar un emparejamiento favorable para Anthony Davis. El último punto es el tema de los minutos sin LeBron James. Este siempre ha sido un factor determinante en los equipos donde James ha jugado, porque cuando él se va a la banca a descansar, la ofensiva decae y deja de ser fluida. Cosa que no va a suceder con Westbrook, que si bien cuando estén tanto LeBron como Anthony Davis en cancha no va a poder desplegar ese juego al cual nos tienen acostumbrados, pero esto sí va a suceder cuando ambos estén descansando. Incluso sobre todo LeBron le va a dar posibilidad de poder descansar constantemente, y Frank Vogel va a poder combinar diferentes quintetos para tener siempre a uno de los tres en cancha. Westbrook se va a hacer amo y señor de la ofensiva de los Lakers cuando esté la segunda unidad y LeBron James se encuentre descansando en el banco. A su vez le va a dar la posibilidad a James de poder llegar fresco a los minutos finales del partido. Esto también se va a ver reflejado en el tema de la temporada regular, que es donde Westbrook se destaca muchísimo. Entonces los Lakers pueden dejar de depender tanto de LeBron James, sabiendo que van a tener un seguro de vida en temporada regular que les va a traer muchísimas victorias. Hasta aquí llega la parte de los pros y los contras de este fichaje de los Lakers. Te voy a estar dejando una tabla para que recuerdes los puntos que acabo de mencionar, para darle paso a la opinión que tengo sobre este movimiento. A ver, creo que Russell Westbrook es un excelente fichaje para los Lakers,
pero no es la prioridad del equipo, en el sentido de que lo que necesitaban arreglar los Lakers era el tiro perimetral, que le falló mucho el año anterior. Si logran conseguir tiradores perimetrales veteranos, se habla de muchos jugadores que están dispuestos a reducir su sueldo solo por jugar en los Lakers. Este equipo puede ser muy interesante y va a pelear si logra esto de cara a la siguiente temporada. De lo contrario, van a tener muchos problemas con el tema del spacing y de los triples, que es algo que actualmente en la NBA es muy exigente y que los equipos que quieren poder pelear por el anillo deben de tener. Entonces habrá que esperar a ver cómo finaliza el off-season para los Lakers. Seguramente van a agregar tiradores perimetrales veteranos que ayuden a complementar a Russell Westbrook y a LeBron James. Pero mi duda en verdad es en el tema del juego sin balón de Westbrook. Si bien ya lo vimos que es muy efectivo cuando no tiene el balón en las manos, y en su etapa con los Houston Rockets lo demostró, donde James Harden era el manejador principal del balón y Russell Westbrook simplemente aguardaba en el perímetro a que los defensores rivales decidan atacar a James Harden, y una vez que le den espacio en la zona interna él pueda cortar hacia el aro para generar puntos. Tengo que ver cómo se termina de asociar con LeBron James y con Anthony Davis, que seguro lo va a hacer de una gran manera porque los tres son jugadores profesionales que saben cómo hacer las cosas, y acabamos de ver un ejemplo similar con el conjunto de los Brooklyn Nets, que si bien los terminó afectando el tema de la lesión, pero tanto James Harden como Kevin Durant y Kyrie Irving se adaptaron muy bien para poder generar juego ofensivo en el conjunto de Brooklyn. Entonces esta es mi duda. De hecho se filtró una información donde una supuesta reunión entre LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis en la casa de James, y uno de los puntos que discutieron fue darle más minutos a Anthony Davis como pivot, como 5, que es algo que todo el mundo le viene pidiendo a Frank Vogel en los instantes de playoff, y es donde los Lakers suelen ser más efectivos. Todo esto para poder tener dos tiradores perimetrales en ese quinteto con James y Russell Westbrook. Y el otro punto que tocaron fue que Russell Westbrook admitió que no tenía problemas en jugar sin el balón, entendiendo que LeBron James va a ser el encargado constantemente de iniciar la ofensiva del equipo. Seguramente los Lakers van a pelear en la temporada que viene, pero mi duda va a estar, como acabo de mencionar, en si pueden agregar tiradores perimetrales. Va a ser un equipo a temer, sobre todo a nivel ofensivo. Y hasta aquí llega el video del día de hoy. Si te gustó, recuerda darle like y suscribirte. Mi nombre es Eduardo Vidal y nos vemos en un próximo video.